¿Cómo están, queridos amigos lectores? Buenas noches, bienvenidos a una noche más de lectura. El trauma de tus ancestros, el trauma que tus ancestros no sanaron, no desaparece con el tiempo. Se pasa de generación en generación y se activa en ti como una alarma emocional o física. Este es un recordatorio, una reflexión de la última lectura que tuvimos el día de ayer, donde el autor nos menciona cómo la mente y el cuerpo repiten el trauma que hemos heredado incluso hasta de 3 generaciones. Y esto sucede como un intento inconsciente de ese trauma, de ese dolor, para que tú lo veas y sobre todo para que puedas resolverlo. Bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro Club Divinamente, donde estamos leyendo el libro Este dolor no es mío, de Mark Walling. Y el día de ayer vimos unos puntos claves sobre este primer capítulo, donde el autor nos habla de cómo el trauma no se almacena como una historia con principio y fin. Al contrario, el trauma de todos nuestros ancestros queda grabado en nuestro cuerpo como piezas sueltas. Estas piezas sueltas, ¿qué pueden ser? Imágenes de un suceso, escalofríos, ansiedades, temores inexplicables, que a esta altura de tu vida tú dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué siento esto en el cuerpo? ¿Qué me está pasando? Y muchas veces probamos la medicina tradicional, la medicina natural, y seguimos con determinado malestar. Y estas piezas sueltas quedan flotando en nuestro inconsciente, esperando un día activarse. ¿Para qué? Para que nosotros las descubramos y podamos sanarlas. Esto sucede porque el autor nos dice que la historia familiar que nosotros hemos tenido se extiende por lo menos 3 generaciones atrás. 3 generaciones atrás. Esto es lo que en el estudio se llama la herencia epigenética del dolor. Cómo se viene trasladando los traumas desde 3 generaciones anteriores hasta nosotros el día de hoy. Y muchas veces, esto es importante que lo sepamos, no necesitamos haber conocido a ese antepasado, a ese abuelo, a ese bisabuelo, ni siquiera saber su historia para que nuestro cuerpo herede ese estado de alerta. Sobre este tema, el autor nos ha venido hablando el día de ayer para que nosotros podamos tener muy presentes cómo aquellos traumas heredados tienen que tener y pueden tener en nuestras manos una forma de resolverse. Para profundizar en este tema, como siempre, les he preparado un ejercicio muy rápido para que lo hagas en casa en un momento en calma. Ahora puedes ir haciéndolo conmigo porque es sumamente fácil de realizar. El ejercicio se llama el mapa de los síntomas ciegos. El primer paso es que tú escojas un síntoma físico o un miedo que de repente siempre aparezca de la nada y que cuando tú sientes que llega a ti, dices, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué de golpe me viene esta migraña? ¿Por qué de golpe de repente me comienza a doler la cadera, la pierna? ¿Por qué siento miedo de repente ante determinada situación? O incluso los temas de insomnio también. Elige ese síntoma físico o ese miedo que tú tengas actualmente. Escríbelo, ponlo con mucho detalle. Cuando ya lo tengas claro, vas a describir ese síntoma que tú has escrito con 3 puntos claves. El primero, ¿cuál es la sensación corporal que sientes? ¿Dolor? ¿Frío? ¿Escalofrío? ¿Malestar? ¿Náuseas? ¿Cuál es la sensación corporal que viene sujeto a ese miedo, a ese síntoma? Anótalo claramente porque de esto también depende que tú vayas descubriendo cómo te sientes. El segundo paso trata de hacer memoria y recuerda en qué edad empezó la primera vez a manifestarse o en qué momento clave de tu vida. Quizás cuando falleció alguien en casa, de repente cuando entraste a la adolescencia, a la adultez, quizás en un primer rompimiento de alguna relación importante. Anótalo, busca en tu memoria y escríbelo con claridad. Y el tercer punto, que anotes la frase automática, que quiere decir, cuando viene ese dolor, ese malestar a ti, ¿qué es lo primero que te dice tu mente? También toma nota de ello. Eso es importante para el siguiente paso.
Cuando ya has detallado ese síntoma que llega a ti, el tercer paso es que tú investigues. Sí, como justo ayer conversábamos, hacer un trabajo de investigación. Pregunta a tus familiares, busca de repente en el álbum familiar, en las historias de los tíos, los abuelos, etcétera, hechos concretos. Busca quién vivió una experiencia similar a la tuya. Una experiencia que encaje exactamente con tus síntomas del paso anterior. Pregunta. De repente por ahí vamos llegando a una conclusión de la cual nos vamos a sorprender. Quizás esta investigación tome unos días, unas semanas, pero no la dejes de lado. Y finalmente, cuando tengas esos datos, siéntate en un lugar tranquilo, visualiza a esa persona. Quizás no la conociste, pero imagínatela. Imagínatela de determinada edad, imagínatela de repente pasando ese suceso que tú estás transitando también y di en voz alta. Honro tu dolor, pero elijo no cargarlo. Me quedo con tu amor y te devuelvo tu historia. Esto es un quiebre para que tú puedas continuar con tu camino, también reconfortando un poco a los ancestros que sufrieron este trauma. Realízalo en un momento a solas, sé muy persistente con la información que tú vayas anotando, porque de eso depende también los cambios que vayamos viendo en nuestro día a día. Ahora sí, continuemos directamente con la lectura de nuestro libro. Recordarles que estamos leyendo el primer capítulo de nuestro libro, Este dolor no es mío. Estamos ingresando a la página 22 del libro virtual. Si tú tienes el libro físico, recuerda que eso está en unas páginas más adelante, exactamente en la página 27, si es que tienes el libro físico. Y el día de ayer, sumado a los datos que les acabo de mencionar, la autora nos estaba hablando sobre unos estudios que hizo la doctora Yehuda, que ella es pionera en neurociencia y trastornos del estrés postraumático, y ella estudió supervivientes del Holocausto y a sus hijos, y descubrió cómo ellos estaban heredando este trauma que ellos transitaron. Inclusive desde el momento que nacían, los niños ya nacían con el cortisol bajo. Aquí nos estaba dando como instrucción de que el dolor no es solamente una idea o una historia que por ahí nos contaron, sino que el estrés postraumático siempre deja una huella biológica. Y eso es importante para seguir de repente sanando estos dolores. Continuamos, chicas, entonces, como siempre, la recomendación que les hago es que si descubren alguna palabra nueva, anótenla para que luego investiguen su significado y por qué no la incluyan en su día a día. Además de poder también ir averiguando un poco más de a qué se refiere. Esa es una parte muy importante de cualquier libro que ustedes lean. No se queden solo con la información que el libro les muestra, sino seamos un poco más curiosos y averigüemos un poco más del tema que estamos leyendo. Continuemos entonces con la investigación de la doctora Yehuda. Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron el trastorno del estrés postraumático tras los atentados contra las Torres Gemelas y en sus hijos. No solo observó que los supervivientes que participaban en su estudio producían menos cortisol, característica que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos el trastorno postraumático, el síndrome del dolor crónico y el síndrome de la fatiga crónica, están asociados a niveles bajos de cortisol en la sangre. Es interesante que de un 50 a un 70% de los pacientes con el trastorno del estrés postraumático cumplan también los criterios que permitirían diagnosticarles una depresión aguda o un trastorno del estado de ánimo o de ansiedad. Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas del trastorno del estrés postraumático si es que nuestro padre o nuestra madre también lo tuvieron, y que es probable que padezcamos depresión o ansiedad a consecuencia de ello. Yehuda cree que este tipo de trastorno se hereda,
más que transmitirse por haber escuchado los hijos los relatos de las penalidades de los padres. Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Así sucedió en el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupo, y probando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. Y a pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y de ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ella ya no tenía ganas de vivir. Llevaba padeciendo desde siempre, que ella recordase, unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. Gretchen había ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autolesionaba, quemándose con la punta de un cigarrillo. Gretchen tenía ya 39 años y estaba harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que en su historial familiar debía de existir algún trauma importante. He observado que en estos casos es esencial prestar gran atención a las palabras que se pronuncian para encontrar en ellas pistas que apunten al hecho traumático que está detrás de los síntomas del paciente. Haciendo una pausa, nuevamente el autor nos recuerda lo importante que es esta herramienta del lenguaje. Él es un experto en lenguaje y es lo primero que él analiza. Y también la invitación para que nosotros analicemos nuestro lenguaje. Qué frases, qué críticas, qué palabras siempre nos repetimos constantemente, incluso desde que éramos niños. Y detectar que esas vienen también heredadas de nuestros padres, maestros, tutores. Esto es muy importante para llegar también a la raíz del trauma. Continuemos. Cuando le pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era, literalmente, arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Me dijo, mirándome fijamente a los ojos, mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo. La falta de emoción con que me dijo estas palabras me impresionó. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo, me llamaron la atención las palabras de evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de familias que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus palabras. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el Holocausto. Gretchen me dijo que no en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Su abuela había nacido en Polonia, en el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo de Gretchen en 1946. 2 años antes, toda la familia de la abuela había perecido en los hornos de Auschwitz. Literalmente, los habían gaseado.
Quiere decir, los habían encerrado y los habían inundado de vapores venenosos y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen hablaba nunca con su abuela de la guerra ni de la suerte que habían corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ello, como suele suceder en casos de traumas tan extremos, el tema se evitaba por completo. Gretchen conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que ella empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que en realidad tenían su origen en la abuela de Gretchen y en los familiares que ésta había perdido en la vida. Expliqué esta relación a Gretchen y ella me escuchó con gran atención. Abría mucho los ojos y le asomaba el color a las mejillas. Me daba cuenta de que lo que yo le decía le llegaba hondo. Gretchen tenía por fin una explicación de sus sufrimientos que le parecía incomprensible. Para ayudarla a que entendiera mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en el lugar de su abuela, que estaba poniéndose los zapatos de ella, que representaríamos con un par de plantillas de goma espuma que puse en el centro de la moqueta de mi consulta. Le pedí que se imaginara lo que podría haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos. Para ir un poco más allá, le pregunté si sería capaz de ponerse literalmente sobre las plantillas en la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento. También tenía el sentimiento profundo de culpabilidad que se da en muchos supervivientes. La culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a tantos seres queridos. Para procesar un trauma, a los pacientes les suele resultar útil pasar por una vivencia directa de los sentimientos y las sensaciones que han mantenido sumergidos en su cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos. Comprendió también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse, como si pudiera relajarse por fin de una enorme tensión interna que albergaba desde hace mucho tiempo. Como en el caso de Jessie, el reconocimiento por parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera más honda. Exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin las heridas de las generaciones pasadas. Hasta ahora estamos viendo otro ejemplo similar al que vimos, al que leímos el día de ayer respecto al caso de Jessie. En este caso fue el caso de Gretchen, como todo el malestar y la emoción que sentía le correspondía a un trauma de su abuela, que ella había heredado. Miren lo intenso de esta situación y aquí importante poder también nosotros reflexionar por esto que el ejercicio que acabo de contarles
para poder analizar esas situaciones que estamos nosotros también teniendo, nos va a servir mucho. Así que animémonos a ir paso a paso para poder encontrar una solución. Ahora vamos a leer un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre. Pero lo que había heredado Jessie era el miedo de su tío a no volver a despertarse. Y Gretchen llevaba encima su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolverlos en una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que esas personas han sido capaces de afrontar o de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo. Pero cuando bloqueamos los sentimientos, estamos truncando, sin saberlo, el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. A veces, el dolor queda sumergido hasta que pueda encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en formas de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jessie, recordemos que ayer leímos el caso de Jessie haciendo una pausa, en el cual él sufría de insomnios muy seguidos. Y esos insomnios se activaron cuando él tenía 19 años y llegaron sumidos a una hipotermia muy fuerte. Sintió de la nada una oleada de frío tan trágico y desde esa fecha se repetían los insomnios. Y con las investigaciones que hizo él, descubrió que uno de sus tíos, del cual nunca se había hablado en la familia, había muerto congelado y se había quedado muerto sobre la nieve. Y entonces él estaba heredando este trauma de su tío. Continuemos. En el caso de Jesse, el frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que él alcanzó la misma edad que tenía su tío Colin cuando murió congelado. En el caso de Gretchen, la desesperación angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre que ella recordara. Estos sentimientos habían pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados, como Jessie o Gretchen. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo o a un psiquiatra y que reciban medicación, terapia o una combinación de ambas cosas. Pero, si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporciona una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen o los de Jessie. Sin embargo, estos hechos tales como la muerte de un progenitor o la de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño, la pérdida de un hogar o incluso la falta de la atención de la madre, pueden tener un efecto de hundir los muros de apoyo y de obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista estos orígenes de los traumas, podemos cerrar por fin las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos los cambios epigenéticos, es decir,
las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencia de un hecho traumático. Según la doctora Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones de estrés, lo cual es positivo, según la autora. Yehuda pregunta, ¿con quién prefieres estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Vistos de este modo, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se harán sentir durante las generaciones que sigan a la nuestra. Y con esto hemos cerrado el primer capítulo del libro teniendo conceptos muy reveladores respecto a esta herencia de los traumas. Estoy segura que hasta este punto has recordado quizás o te has puesto en el lugar de alguno de los ejemplos y eso es bueno para continuar con nuestro camino de identificarlo. Ahora vamos a leer el capítulo 2 que se titula Tres generaciones de una historia familiar compartida. El cuerpo familiar. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de las cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les dieran respuesta mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizá cosas que han dejado a medias las generaciones anteriores. Esta es una frase de Carl Jung de su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que ellos te concibieran. En tu forma biológica más temprana, la del óvulo no fertilizado, ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del cual tú te desarrollaste. Esto significa que antes de que naciera tu madre siquiera, ya estabas en un mismo cuerpo, tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. Tres generaciones compartiendo un mismo entorno biológico. Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más de un siglo. También puedes remontar tu concepción de manera similar por la línea paterna. Las células precursoras del espermatozo del que te desarrollaste ya estaban presentes en tu padre cuando éste era aún un feto en el vientre de su madre. Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de la doctora Yehuda y de otros autores sobre los modos en que se puede heredar el estrés, podemos empezar a trazar cómo se pueden transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela, con consecuencias de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre la evolución del óvulo
y la de los espermatozoides. Los espermatozoides de tu padre siguieron multiplicándose desde que éste llegó a la pubertad, mientras que tu madre nació ya con su provisión de óvulos para toda la vida. Desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre de tu abuela, esas células dejaron de dividirse. Y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos, fertilizado por un espermatozoide de tu padre, terminó por desarrollarse hasta llegar a ser quien eres tú ahora. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, las precursoras de los óvulos y la de los espermatozoides, pueden quedar marcadas por los hechos, con la posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas. Como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida adulta, no dejaron de ser susceptibles a las marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de tu concepción. Esto tiene unas consecuencias de amplitud imponente, como veremos al estudiar las investigaciones más actuales. Ahora leeremos, tomando en cuenta las investigaciones actuales que menciona el autor, la biología celular. Los científicos creían, antes, que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos y que solo nos hacía falta la dosis adecuada de orientación y de nutrición para que nos desarrollásemos impecablemente según el plano. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues las influencias del entorno empiezan a moldearnos emocional, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción. Y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Bruce Lipton, pionero de la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, las creencias y emociones positivas y negativas pueden afectar nuestro ADN. El doctor Lipton, en calidad de profesor y de investigador de la Facultad de Medicina, estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células reciben y procesan la información. Siendo profesor e investigador en la Universidad de Stanford, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula, lo que a su vez podía activar un gen o silenciarlo. Sus ideas y sus descubrimientos, que fueron polémicos en su época, han sido confirmados después por muchos investigadores. Gracias a sus trabajos con células animales y humanas, contamos ahora con una ventana por la que podemos asomarnos al modo en que se transfiere la memoria celular en el útero materno, desde la madre hasta su hijo no nacido. Según Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor y la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Junto con los nutrientes, la madre libera también una gran variedad de hormonas y de señales de información generadas por las emociones que ella siente. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta, tanto en el cuerpo de la madre como en el feto. Las emociones crónicas o repetitivas, como la ira y el miedo, pueden marcar al hijo, preparando o preprogramando en esencia el modo en que se adaptará el niño o la niña a su entorno. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana,
hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más contraídos en las vísceras, con lo que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de lucha o huida. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero en un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Se ha publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar al hijo el estrés de la madre embarazada, incluso desde el primer trimestre del embarazo. En uno de estos estudios de la revista científica Biological Psychiatry, se explora la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores midieron la hormona cortisol que regula el estrés en el fluido amniótico de 125 madres embarazadas para determinar sus niveles de estrés. Los resultados demostraron que los recién nacidos que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol en el útero materno, hasta en etapas tan tempranas como la 17ª semana después de la concepción, manifestaban falta de desarrollo cognitivo al ser evaluados a los 17 meses de nacimiento. El psiquiatra Thomas Berney nos dice en su libro El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, un programa de 9 meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé, si la madre embarazada tiene estrés agudo o crónico, su cuerpo elaborará hormonas de estrés que circulan por su torrente sanguíneo y llegan hacia el útero, induciendo el mismo estado de estrés en el niño no nacido. Añade, nuestros estudios indican que las madres que están sometidas a un estrés constante y extremo tienen mayores probabilidades de tener niños prematuros, de peso inferior a la media, hiperactivos, irritables o con tendencia alcohólico infantil. En casos extremos, estos niños pueden nacer con los pulgares irritados por habérselos chupado o incluso con úlceras. Licton recalca la importancia de que él llama la paternidad consciente, es decir, de ejercer la paternidad y la maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, las actitudes y las conductas de los padres, antes de la concepción hasta el desarrollo postnatal. Los padres que no querían tener un hijo, los padres que están preocupados constantemente por las posibilidades de supervivencia y por tanto por la de sus hijos, las mujeres que sufren maltratos físicos y emocionales durante el embarazo. En todas estas situaciones se pueden transmitir al hijo las indicaciones de un entorno adverso que rodea a su nacimiento. Sabiendo que las emociones se pueden transmitir por vía biológica y que 3 generaciones comparten un entorno biológico del vientre materno, imagínate la situación siguiente. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Tu abuela, que tendría que prepararse para la llegada de una nueva criatura y contaría con poco tiempo y libertad para llorar la pérdida, seguramente sumergiría sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto. Tu madre y tú saben algo de ese duelo en un lugar muy hondo dentro de ti, en un lugar que comparten los tres. El estrés puede producir cambios en nuestro ADN dentro de ese entorno compartido. En el apartado siguiente veremos cómo afectan a nuestros genes los traumas de nuestra historia familiar. Brutal información la que hemos recibido hoy día, con muchos datos técnicos, datos también
que normalmente no están en nuestro vocabulario porque no nos dedicamos al área científica. Espero que hayas tomado nota de aquellas palabras o términos nuevos que has escuchado para que puedas ir también adecuándote, adentrándote un poco en cómo es este vocabulario del libro y sobre todo, ¿por qué no ir investigando un poco más del tema? Vamos a quedarnos en la lectura hasta aquí para continuar mañana y ahora conversaremos unos minutos con las chicas del Club de Lectura para ver las reflexiones que hemos obtenido de la lectura de hoy. Como siempre te recomiendo, cada vez que leas cualquier libro, cualquier texto, busca cómo aplicar lo que has leído hoy día mañana mismo en tu vida. Es un ejercicio muy importante para que tengas también una alta capacidad lectora. Nos despedimos y nos encontramos el día de mañana.